Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas que me escuchan. En este día quiero hablarles acerca del predicador informal. ¿Qué se diferencia de un predicador formal? ¿Verdad? Ese es el propósito para este día. Pero también podemos ver que es un propósito. El propósito es llevar a cabo una acción, una meta que te has fijado, por decir así. ¿Cuál fue el propósito de Cristo? El propósito de Cristo tuvo que venir a la tierra para salvar a la humanidad, ofreciendo el perdón de los pecados, reconciliando al hombre con Dios a través de su sacrificio, y vino a buscar lo que se había perdido, revelar el amor del Padre, enseñar la verdad y dar esperanza, ¿verdad? Ese fue el propósito del Señor. Ahora bien, el mensaje de este día que yo les quiero entregar es explicarles qué es un predicador informal. ¿Se puede predicar de manera informal? ¿Es bíblico predicar de manera informal? En la Biblia encontramos muchos ejemplos en los cuales se predicó de manera informal. Por ejemplo, tenemos a Felipe y el etíope, cómo él le predicó al etíope, yendo, dice, por el camino. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Felipe, un creyente en Jesús, un diácono de uno de los 7 diáconos de la primera iglesia en Jerusalén, sale a predicar la palabra del Señor de una manera informal, ¿no? ¿Por qué? Porque un predicador formal es aquel que predica, se realiza un contexto eclesiástico como en una iglesia o un templo, tiene un lugar ya designado, con una estructura de sermón y un rol clerical definido como pastor o sacerdote. Ese es un predicador formal. Y un predicador informal es más parecido a una conversación en la vida diaria, ¿ya? Puedes estar tú platicando de X tema, y cuando se presta ya la conversación te lleva a hablar de algo, por decir así, o que está muy cara ahorita la vida, las rentas, la comida. Entonces ya puede uno hablar de un tema que está en la Biblia, que dice que todas las cosas cada día va a estar peor, ¿verdad? Que va a subir los precios de la comida, de la canasta básica, que va a costar tanto como un kilo de azúcar o de trigo, de harina, que va a costar, dice, hasta un salario de un día. Imagínense. ¿Quién va a poder pagar eso? ¿Ah? Entonces, es más una conversación de manera espontánea, de manera natural, ¿verdad? Por eso dice que es alguien que comparte mensajes de fe, morales, filosóficos, de manera espontánea y no estructurada, ¿verdad?
y tiene sus características, sus formas de actuar. Tiene una preparación discreta, lleva una Biblia y material relevante y se mantiene atento a las oportunidades para hablar. ¿Ya? Como les digo, platicas con una persona y estás esperando que la conversación lleve a un tema que puedas tú compartir tu fe a través de la palabra de Dios, a través de ese tema que vino a relucir. Y también podemos ver que tiene una aplicación práctica. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza con la vida diaria de las personas, mostrando cómo vivir la fe, ¿verdad? Siempre yo, cuando la pandemia, que estaba todo cerrado, me acuerdo los clientes en la tienda donde trabajo tenían mucho miedo, pues, de todo lo que estaba pasando. Y yo le decía, tienes que tener fe en Dios, tenemos que tener fe en Dios, ¿verdad? Y luego también dice aquí que es autodidacta, una persona autodidacta estudia por sí mismo, por su cuenta, para tener un conocimiento profundo y poder compartirlo sin depender de un currículum formal, ¿verdad? Tiene también que entender que nosotros cuando predicamos necesitamos estudiar algo. No es que sea uno un erudito, ¿verdad? Pero por lo menos entender la historia del tiempo de Jesús, cómo vivía la gente, en qué trabajaban, quiénes gobernaban, la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Más o menos uno poder predicar con algo que te pueda ayudar, con una herramienta de estudio, ¿verdad? Esa es una persona autodidacta. Estudia uno autodidacta. Estudia uno por su propia cuenta. Un ejemplo bíblico. Tenemos el modelo de Jesús, quien predicaba en lugares públicos y a personas comunes, ¿verdad? En lugares públicos, él siempre predicó en el mar de Galilea, ahí tenía él sus barcas. Les decía a sus discípulos que le tuvieran lista siempre la barca, porque las multitudes llegaban a escuchar su palabra y por lo general él predicaba a donde había mucha gente. También él inició su ministerio en Capernaum, que es un puerto allá en Tierra Santa, donde él también ahí predicaba. ¿Por qué? Porque ahí había muchísima gente, pues era intercambio de comercio, el puerto de Capernaum. Entonces, ¿qué diferencia existe entre un predicador formal y uno informal? El formal, pues es un contexto eclesiástico como pastor o sacerdote y tiene una enseñanza con un rol clerical como pastor o sacerdote. Y el informal es más parecido a una conversación, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo conversaba con la gente, como la mujer samaritana le dice, dame de beber. Dice aquí en Juan 4, podemos leer la conversación tan hermosa que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, ¿verdad? Que le pide de beber, ¿verdad? Entonces podemos leerlo. Está larga la historia, la conversación que tuvieron, pero le dice él todo lo que había hecho en su vida y ya ella, cuando ya termina de hablar con él le dice que vaya y le diga a su marido. Y ella le dice que no tiene marido y él le dice, pues
5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Bien has dicho, de verdad, mujer, le dice el Señor. Y ya ella, oh, me parece que eres el Cristo. Y ya el Señor se revela y le dice que sí. Yo soy, dice, el que habla contigo, ¿verdad? Y ya ella va y les predica. ¿De qué? De una manera informal. Eso es el ejemplo más valioso que tenemos para no temer de predicar de una manera informal, ¿verdad? También para nosotros tener el privilegio, porque es un privilegio, tenemos que tener un llamado al ministerio. Porque Dios nos habla a través de su palabra que es perfecta y nunca cambia, ¿verdad? Aquí tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos de personas que predicaron de una manera informal. Y pues se necesita un llamado. ¿Qué es un llamado? El llamado a ministerio es una elección divina para servir y hacer discípulos, no para la exaltación personal, ¿verdad? No para que digan que fulana de tal es lo máximo, no, es para glorificar el nombre del Señor. Que por nuestra propia cuenta nosotros no estaríamos predicando. Por decir así, yo no me levanté un día y dije, ok, ahora me voy a poner a predicar. No, se necesita un llamado, una conversión. El día que el Señor llega a la vida de una persona, te siembra la palabra y te da ese deseo de compartirlo, ¿verdad? Dice aquí que es un honor concedido por Dios, no un deber humano. El propósito central es servir, ayudar a otros y cumplir la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Está fácil para el que cree, pero difícil va a estar para el que no le cree. Entonces, las señales que tenemos del llamado, eso incluye una carga espiritual por las almas, ¿verdad? Es un deseo ardiente de enseñar la palabra y la confirmación de líderes y la comunidad. Es muy importante que en nuestro corazón exista ese deseo, ese anhelo por servir al Señor, por pagarle lo mucho que ha hecho con nosotros, por darnos una nueva vida, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, pues sufre uno mucho. No tienes fe, no tienes esperanza, no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Una vez que conoces a Cristo, ya sabes de dónde vienes y ya sabes hacia dónde vas, ¿verdad? La formación espiritual es muy importante. Tenemos que cultivar la comunión con Dios antes que tener el activismo ministerial. Modelar la piedad. La vida del predicador debe reflejar la formación a imagen de Cristo, ¿verdad? También tenemos que tener una formación, estudio bíblico y teológico, preparación intelectual para manejar con precisión la verdad. Tenemos que estudiar. Habilidades de comunicación.
Uso de herramientas como la homilética, bosquejos, ejemplos, ayudas visuales para transmitir el mensaje con claridad y conocer el contexto, entender a la audiencia y el contexto cultural para aplicar a mensajes de forma efectiva. La verdadera formación conecta el conocimiento bíblico con la experiencia espiritual del corazón. El conocimiento bíblico en la cabeza y la experiencia espiritual es el corazón, para que fluya a quienes sirve. La formación no es solo para adquirir conocimiento, sino para ser herramientas de bendición para otros. Exactamente, ¿verdad? Dios nos ha dado dones, ¿verdad? No son de nosotros, son para los demás. Está como una persona que le dio el don de la arquitectura. Se puede hacer en su propia casa, sí, pero qué don tan precioso que construyes aquellas casas tan bonitas para otros, ¿eh? Son dones para los demás. ¿Tienes el don de predicar? Predica. ¿Qué va a pasar? Para los demás, ¿verdad? Entonces, el propósito divino es un propósito divino, no un deber humano. El propósito es servir, ayudar a otros y cumplir la gran comisión, ¿verdad? Podemos nosotros entender que un propósito es, por ejemplo, el propósito que yo tuve de aprender, vamos a decir unos programas de la computación. Yo recuerdo en aquellos años, como en el año 2000, yo me convertí conocí al Señor en 99. Ya para el 2000 yo ya quería aprender cómo hacer unos tratados en la computadora para repartirlos. Entonces entré a la escuela para aprender. No vino esto de la noche a la mañana que dije yo, ahora voy a hacer un video para predicar. No, esto hace años lo venía pensando, hace años. Me recuerdo que me compré el trípode donde se pone el teléfono o cámara para grabar. Hace años lo compré. Y pues no, decía yo entre mí, no, se me hace que no voy a poder. No. Y llegó el día, ¿cómo no? Para eso lo compré, para eso Dios me dio ese don, para agradarlo a Él, para que la gente conozca la palabra de Dios, que venga a los pies de Cristo. ¿Ah? Ese fue el propósito de que yo estudié algunos programas de computación. ¿Qué es eso? Decía yo entre mí, que mi hijo me ayude a hacer algunas cosas en la computadora. No, dije yo voy a aprender. ¿Con qué propósito? De hacer algunos tratados para repartir a la gente. ¿Ya? Ese fue el propósito. Y el propósito del Señor Jesucristo, tuvo un propósito Él también. Claro que sí. El propósito del Señor, principalmente, dice de Jesús, al venir a la tierra, fue salvar a la humanidad, ofreciendo el perdón de los pecados, reconciliando al hombre con Dios a través de su sacrificio. Vino a buscar lo perdido, revelar el amor del Padre, enseñar la verdad y dar esperanza. Vemos que la expiación y la salvación, Jesús vino para llevar a cabo la expiación, un sacrificio voluntario para perdonar los pecados y salvar a la humanidad. O sea que Él dio su vida en la cruz para salvarnos a nosotros. ¿Salvarnos de qué? De las garras del infierno. Es la realidad. Esa es la realidad, que nosotros íbamos derechito al infierno.
Pero el Señor dijo, no, heme aquí, envía a mí. Y le dijo al Padre, Él vino de forma voluntaria y entregó su vida por usted y por mí. ¿Para qué? Para salvarnos de las garras del infierno. Esa es la realidad. Perdonó nuestra deuda y salvar a la humanidad. Dice que vino a buscar lo perdido. Su misión, según Lucas 19:10, fue a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Así es. Revelar a Dios Padre. Jesús vino a mostrar el amor, el carácter y el rostro de Dios a la humanidad. ¿Cómo nosotros podemos saber que Cristo vino a mostrar el rostro de Dios a la humanidad? En una frase, en el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera nosotros podemos ver cómo el Señor nos ama, cómo el Señor dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros podemos predicar, pregunto yo, de una manera informal. ¿Es bíblico? ¿Puedo yo predicar de una manera informal? ¿Es bíblico, sí o no? Es bíblico, dice, la predicación informal es una herramienta poderosa y accesible para todo cristiano, permitiendo compartir el mensaje de la Biblia de manera natural en la vida cotidiana, sin necesidad de un púlpito o una introducción formal. Se trata de llevar la palabra de Dios a conversaciones diarias, ya sea tomando un café en el trabajo o con amigos. Podemos nosotros predicar de una manera informal. Esto es para ponerlo en práctica. Entonces, tenemos la forma de aplicar este tema en conversaciones cotidianas. Como ya les dije, como con la familia, con los amigos, con los vecinos, en la escuela, en la calle, repartir un tratado. De esta manera nosotros compartimos la esperanza de una nueva vida, una vida eterna, ¿no? Elementos claves tenemos: conectarse con la realidad. Une el versículo bíblico con la situación actual de la persona para que tenga relevancia. Por decir, como ya le dije, todo está muy caro. Sí, es bíblico, todo va a empeorar. De acuerdo con la palabra de Dios, son profecías que están en camino, que se van a cumplir, ¿verdad? Porque la profecía, eso es una verdad por cumplirse. Llamado a la acción, finaliza con una invitación práctica, animando a la persona a orar, a cambiar o confiar en Dios, ¿verdad? O sea, a la persona, cuando se le da un tratado, se le invita al templo, ¿verdad? Para que se conecte con Dios, para que conozca la palabra de Dios, porque todos nacimos sin conocer a Dios, todos nos descarriamos como ovejas, dice la palabra de Dios, cada quien por su propio camino. Pero un día Dios tiene misericordia de uno y te rescata del hoyo, te rescata de la vida pecaminosa que llevas, te da una nueva vida, te lava, te limpia. ¿Para qué? Para que ahora tú seas una adoradora, una predicadora, alguien que lo alaba todos los días, ¿verdad? Que le agradece diariamente por todas las bendiciones. Dice, utiliza una actitud amable, sonriente, mirando a los ojos para crear una conexión genuina, ¿verdad? Mirar a los ojos es muy importante a la persona para
que sepas que te interesa, que la amas, que la respetas, ¿verdad? Una persona que usa lentes y estás platicando con la persona y trae unos lentes oscuros, pues ¿cómo puedes confiar en ella? ¿Qué te está diciendo esa persona con su lenguaje corporal? ¿Ah? Que no le interesas para nada. A mí me desagrada eso, que la persona hable conmigo con lentes oscuros. Me gusta verla a los ojos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, dice el Señor, si tu ojo es malo, dice todo, tu cuerpo, dice, está en tinieblas, ¿verdad? Que te mira la persona de una manera fea, así está, dice su alma, su cuerpo, está en tinieblas, dice, está perdida. La predicación informal es una forma práctica de ser imitadores de Cristo, demostrando con palabras y acciones la enseñanza de la Biblia en la vida diaria, ¿verdad? Así es de que adelante hay que continuar predicando de una manera informal. Que el Señor te bendiga.